¿Cómo estamos, amigos míos? Gusto de saludarles en esta tarde, último día de agosto, 31 de agosto. Hemos pasado el mes de agosto, así que contentos por un lado por haber finalizado el mes de agosto y bien. Esta es una costumbre, un decir chileno, ¿no es cierto? Que los adultos debemos pasar agosto. Yo quisiera analizar un tema que lleva por título El estado de los muertos. Yo sé que alguna vez analicé con ustedes hace no mucho tiempo el tema inmortalidad del alma o resurrección, donde vimos claramente, ¿verdad?, que el alma no es inmortal y que cuando una persona muere está bien muertita, queda bien muertecita. No se va a ninguna parte, sino que queda muerta. Pero que un día va a haber resurrección, ¿ya? Y cuando suceda la resurrección, van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección es para los hijos de Dios y la segunda resurrección es para los que lo rechazaron, ¿ya? Esa segunda resurrección ya no tiene ninguna posibilidad, sino que simplemente es para recibir lo que merecen y desaparecerán juntamente con Satanás, ¿no es cierto? Satanás morirá en esa ocasión junto con sus seguidores. Pues bien, esta tarde, ¿verdad?, de agosto, quisiera profundizar un poco más este tema. Y el primer texto que vamos a analizar se encuentra en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés número capítulo 3. No se quiere, no quiero encontrar, me cuesta encontrar el versículo. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice ahí lo siguiente: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un solo mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo, y todo volverá al mismo polvo. Eso es lo que nos dice enseguida Eclesiastés, o sea, mi colega, ¿no es cierto? Eclesiastés significa el predicador, en este caso es el predicador Salomón, ¿verdad? Pero él nos dice varias cosas aquí interesantes. Dice que lo que le sucede a los hombres y a las bestias es lo mismo. No hay diferencia cuando muere un hombre o cuando muere una bestia, ¿ya? Cualquier animal que sea, una mosca, lo que sea, un caballo, una vaca, un elefante, lo que sea. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Nosotros estamos hechos de elementos de la naturaleza. Tenemos fósforo, tenemos hierro, tenemos cal, tenemos agua, en fin. O sea, somos hechos de los elementos de la tierra. No hay nada que el cuerpo humano o el cuerpo de un animal tenga que sea extraño. Todos estamos, la parte corporal está hecho de lo mismo, exactamente lo mismo. No hay diferencia entre un animal y un ser humano. Todo está hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo, nos dice efectivamente Eclesiastés. Veamos ahora qué nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice ahí: entonces Jehová Dios formó al hombre. Fíjense de qué lo formó. Vuelvo a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, como le dicen otras versiones, que da lo mismo. O sea, el ser humano, ¿verdad?, es la suma de dos cosas: de un cuerpo hecho de polvo de la tierra, ¿ya?, más el soplo o aliento de vida que Dios sopló sobre la nariz del hombre y el hombre empezó a vivir. ¿Ya? Es la suma de estas dos cosas, el aliento que Dios nos da mientras estamos vivos y el polvo de la tierra. Esa suma conforma a un hombre, a un ser vivo, un ser un humano vivo. ¿Pero qué es la muerte? Es al revés, lo mismo, pero al revés. Fíjense lo que nos dice el libro de los Salmos, el Salmo 104, Salmo 104, versículo 29, 106, la otra hoja, 104, versículo 29. Entonces, ¿qué nos dice lo siguiente? Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Se fijan ustedes? Cuando un ser humano entonces muere, es porque Dios le ha quitado el aliento de vida, ¿verdad? El hálito de vida. Y entonces la persona simplemente, dice la Biblia, dice el salmista, deja de ser. Y el cuerpo se vuelve a transformar en polvo. Si tú abres un ataúd de una persona que lleve muerta, qué sé yo, 1000 años, vas a encontrar polvo. Y a lo mejor todavía algunos cuantos huesitos, ¿verdad? Pero nada más que eso. Porque nada más es el ser humano. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven entonces al mismo polvo. El libro de Job ahora, Job 14, versículo... Job 14, ¿qué pasa con los muertos? ¿Siguen alabando a Dios? Job 14, versículo 21, nos dice ahí lo siguiente. Sus hijos tendrán honores, refiriéndose a un muerto. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Aquí claramente dice que si yo me muero, ¿ya?, yo no voy a saber nada más de lo que pase con mi hija. Yo tengo una sola hija, Saraí Priscila Olivares Ribó es su nombre, ¿ya? Si yo muero, yo no voy a saber lo que pase con mi hija. Hay mucha creencia popular que dice que cuando una persona muere, empieza a cuidar a sus seres queridos, a sus familiares. La Biblia es clara en decir que no. ¿Te fijas? Te reitero el versículo. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ellos. ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe, como lo vamos a ver a continuación. Simplemente el ser humano, una vez que muere, se convierte en polvo y nada más. ¿Ya? Nada más. Ya no pierde su conexión con esta vida. Ya no tiene relación, no hay más relación entre él y los vivos, los que quedan vivos. Simplemente él descansa en paz, como es el dicho tan popular, ¿no es cierto? El Salmo ahora, el Salmo 6, Salmo 6, me cuesta esta Biblia nueva, el versículo 5 entonces del Salmo 6. Porque en la muerte no hay memoria de ti, refiriéndose a Dios. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Te fijas? En la muerte ya la persona no tiene idea de que existe Dios. No tiene idea de nada en realidad, como lo vamos a ver a continuación. Ni siquiera sabe que existe Dios. La persona simplemente es polvo y su mente se ha convertido en una inconsciencia que no sabe nada. No se da cuenta de nada, no tiene idea de lo que pasa con los vivos aquí en la tierra.
no tiene idea de nada, ni siquiera sabe que existe Dios. Te reitero el versículo, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El Seol se refiere al sepulcro. En el sepulcro, entonces, cuando la persona es sepultada, ya nunca más va a alabar a Dios. Esa creencia popular de que los muertos cuando mueren se van al cielo a tocar una arpita, no deja de ser más que una mera creencia humana que viene de las antiguas religiones paganas. De los griegos, de los babilónicos, de los egipcios, que después con el tiempo, con los años, después que fue terminada de escribir la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, esas creencias fueron introduciéndose dentro del cristianismo, ¿ya? Paganizando, corrompiendo el cristianismo, pero no guardan ninguna relación con la Biblia. ¿Ya? Te reitero, esto es lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, ¿ya? Eso es lo que yo creo, porque lo dice Dios. Yo no le creo a mi religión o a mi pastor o a mi sacerdote. Yo le creo a la Biblia, porque la Biblia está por sobre cualquier ser humano en esta tierra. Y la Biblia es clara, Dios es claro en decirme entonces que en la muerte, cuando una persona muere, no va a alabar a Dios, simplemente está muerto y bien muertecito, ¿verdad? Ya no guarda, ya no tiene conexión con el hombre, con los seres vivos, y pierde su conexión con Dios. Ya no se conecta con nada, simplemente su mente está en blanco. ¿Ya? No sabe nada, no se va a dar cuenta de nada. Eso es lo que nos dice el Salmo número 6, versículo 5. El Salmo 146 ahora. Fíjate lo que nos dice. 146. Reitero que esta Biblia me cuesta, pero es nueva y por eso mismo, como es nueva, me cuesta ubicar los textos. 146, aquí está. 146, versículo 4. Fíjate lo que nos dice el Salmo 146, 4. Pues sale su aliento de la persona que muere, ¿no es cierto? Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Te das cuenta? El muerto entonces muere y muere también sus pensamientos, muere su memoria, muere su conciencia. Ya no sabe nada, su mente queda completamente en blanco. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. ¿Ya? Reitero, hermano, si tu iglesia te dice que los muertos se van al cielo o a donde sea, eso lo dice tu iglesia. Pero mi pregunta es, ¿a quién le vas a creer tú? ¿A lo que dice tu iglesia o a lo que dice Dios? En lo personal, yo como teólogo que soy y como cristiano que soy, prefiero creerle a la Biblia. La Biblia está por encima de cualquier creencia humana y la Biblia es clara aquí en decir, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo, o sea, vuelve al polvo, lo mismo que hemos analizado antes. En ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, mueren sus pensamientos. Ya no tiene la capacidad de pensar, ya la perdió. Ya no, como lo vamos a ver más adelante, ya ni siquiera, no solo mueren sus pensamientos, sino también mueren sus sentimientos. ¿Ya? Claro que sí, es categórica entonces la Biblia en decirlo así, ¿no es cierto? Eclesiastés, volvamos al libro de Eclesiastés, ahora en el capítulo 9, los versículos 5 y 6, para darnos cuenta que no solo mueren los pensamientos, sino, como ya dije, también los sentimientos.
Porque los que viven saben que han de morir. Media gracia, ¿verdad? Yo sé muy bien desde que nací que algún día voy a parar la chala, ¿verdad? Como decimos en Chile, claro que sí. Porque los que viven saben de que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Su memoria muere, es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Te das cuenta? Repite la misma idea que hemos venido analizando. En la memoria, es en la muerte, entonces la persona nada sabe. Y no solo nada sabe, no es consciente de nada, sino que tampoco ya siente odio o siente amor o envidia. Fenecieron sus sentimientos, o sea, murieron, hasta ahí llegaron sus sentimientos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos entonces que los muertos cuando mueren no se van al cielo a tocar una arpita, ni se van a cuidar a sus seres queridos que están vivos en la tierra. Esa idea de que se van al cielo a protegernos, a cuidarnos, no tiene asidero bíblico, no es bíblico. Eso tiene relación con muchas de las filosofías y creencias no cristianas, ¿ya? Inclusive las del Medio Oriente, las del Oriente en estos momentos, las asiáticas, ¿verdad? El shintoísmo, el budismo, el hinduismo. Eso nos hablan de que después de esta tierra nos vamos a qué sé yo, sobre todo el shintoísmo, nos vamos a velar por nuestros seres queridos, sobre todo por los que nos aman, ¿no es cierto? Eso es falso, no tiene asidero bíblico, no tiene ninguna relación con la Biblia. ¿Con qué compara Jesús? ¿Con qué comparó Jesús la muerte? Veámoslo en el libro de San Juan capítulo 11. Aunque ese tema ya lo vimos cuando analizamos el tema de resurrección o inmortalidad del alma, capítulo 11, los versículos 11 al 14. Dice, ay, ¿dónde están? Ay, capítulo 11, versículos 11 al 14. Estaba viendo el capítulo 10. Dicho esto les dijo, Jesús les dijo, estaba hablando de Jesús, dicho esto les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ya? O sea, Jesús compara la muerte con el sueño. ¿Cuán consciente eres mientras estás dormido, profundamente dormido, de lo que pasa en tu entorno? No eres consciente de nada, ¿verdad? Si un ladrón entra sigilosamente a tu pieza mientras duermes y te amenaza con un arma, tú no vas a reaccionar, ni siquiera vas a pestañear, tú no tienes idea, ¿ya? Cuando nosotros dormimos, simplemente ni siquiera somos conscientes del tiempo que va pasando. Nosotros sabemos al día siguiente, después que nos acostamos, sabemos que dormimos bien, que dormimos, qué sé yo, 8 horas, ¿no es cierto? Porque claro, amanecimos bien, ¿no es cierto? Pero si despertamos antes de la hora, despertamos con cansancio mental, ¿ya? Y rápidamente volvemos a quedar dormidos, ¿verdad? El ser humano pasa 1/3 de su vida durmiendo. 1/3 de su vida, ¿ya? Vale decir, una persona que vivió 90 años, ¿ya? Y después murió, esa persona pasó 30 años durmiendo. Así es la cosa, ¿verdad? Claro que sí, ¿no es cierto? Pero Dios Cristo compara entonces la muerte con el sueño. Y en el sueño nosotros sabemos muy bien que no somos conscientes de nada.
Simplemente dormimos, cerramos los ojos y no somos conscientes de nada. ¿Ya? Así es la muerte. Y la Biblia en varias partes, no solo aquí, compara entonces la muerte con el sueño, ¿verdad? Lázaro había muerto y Jesús les dice a los discípulos, vamos a ver a Lázaro que duerme. Los discípulos le responden, Señor, si está durmiendo va a sanar entonces. Pero Jesús les dice entonces, les aclara, Lázaro ha muerto, mas yo voy a despertarle, ¿verdad? Eso, así compara Jesús la muerte con el sueño. Ahora, ¿cuándo resucitarán las personas? Ya lo vimos también en el tema antiguo de inmortalidad del alma o resurrección. Lo vimos en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto son dos hermanos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Fíjate que ya en los tiempos de Pablo, del apóstol San Pablo, por ahí por el año 50 y tanto, 60 de nuestra era, ya la iglesia cristiana estaba teniendo problemas con este tipo de cosas, donde habían personas que, inducidas por las filosofías griegas, estaban pensando ya que los muertos, una vez que mueren, resucitan inmediatamente. Himeneo y Fileto entonces eran dos de estos personajes que creían eso. Sin embargo, fíjate lo que dice el apóstol. Volvamos a leer el versículo 18, el versículo 17 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto, entonces, estos dos hermanos, según Pablo, se desviaron de la verdad. Y lo único que hacen es trastornar la fe de algunos. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice tu iglesia, hermano mío? ¿Dice que los muertos, manda a los muertos al tiro al cielo? ¿O los manda a descansar a la tierra? ¿Ya? Hasta cuando Cristo venga. Porque ya lo vamos a ver. Los muertos en Cristo, van a ser los primeros que van a resucitar cuando Cristo venga. Pero los muertos, toda persona que muere, está bien muertecita. Está bien muertecita, ya no sabe nada. Jesús compara la muerte con el sueño, ¿no es cierto? Veamos lo que nos dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, ¿qué nos dice ahí? La primera epístola de los Corintios, el capítulo 15, los versículos 51 al 53. Aquí está. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Nuevamente el apóstol San Pablo ahora compara la muerte con el sueño y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando los muertos en Cristo, los que creemos en Cristo, y que hayamos muerto cuando Cristo venga, ¿cuándo vamos a resucitar? En la trompeta. Se tocará la trompeta mientras Cristo viene, se tocará la trompeta y entonces recién los muertos resucitarán. Te vuelvo a leer el versículo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Cristo venga, sus hijos, sus discípulos, todos sus seguidores van a despertar. Pero ya no van a despertar como eran antes. Si estaban enfermos de cáncer, si murieron de cáncer, ya no van a despertar con esa enfermedad, sino que van a despertar incorruptibles. Ya van a resucitar incorruptibles, porque la Biblia habla de resurrección, no habla de inmortalidad del alma. Ya los muertos, reitero, cuando mueren quedan bien muertitos ahí, convirtiéndose su cuerpo en polvo hasta que Cristo venga. Si han creído en Cristo, entonces van a resucitar cuando el Señor venga a la final trompeta. Y los que estén vivos serán transformados, dice el apóstol, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, y solo entonces seremos inmortales. Pero ¿cuándo sucederá esto? El mismo capítulo 15, el mismo apóstol San Pablo lo dice, ¿ya? A la final trompeta, ¿no es cierto? El capítulo 15, versículos 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Te das cuenta? Vuelve a comparar la muerte con el sueño, ya diciendo, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Está claro, ¿no es cierto? Como hijos de Adán todos morimos en esta tierra. Pero como hijos de Cristo, como hijos de Dios, un día, cuando el Señor venga, ¿ya? Entonces resucitaremos. Porque dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, o sea, Cristo tenía que ser el primero en resucitar, ¿ya? O el más importante de los resucitados. Luego los que son de Cristo en su venida. Los que somos de Cristo vamos a resucitar recién cuando Cristo venga. Está claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Los que vuelvo a leer el último versículo, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta misma idea la repite Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 al 18. Con esto vamos a terminar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose nuevamente a los muertos, ¿ya? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor mismo, entonces, según Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Cuando Cristo venga, entonces los muertos resucitarán primero.
Adán está muerto, Eva están muertos, ¿ya? Pero así como en el dormir uno no es consciente del tiempo que pasa, ¿ya? Porque cuando despierta uno no dice, dormí 8 horas, o dormí 9 horas, simplemente durmió. Y durante ese tiempo estuvo inconsciente completamente de lo que pasaba a su alrededor. Es cierto, su corazón seguía funcionando, seguía respirando, pero no era consciente de nada, ¿no es cierto? Así pasa con la muerte. Uno no es consciente entonces de nada. Ya no puede alabar a Dios, no puede tomar, ¿verdad?, una arpita y empezar a tocarle al Señor, nada. Ni tiene más parte con los vivos, ¿ya? Si su hijo que quedó vivo está sufriendo, no va a darse cuenta. Y gracias a Dios pasa eso. Porque si los muertos se fueran al cielo, ya como dice la creencia popular, inmediatamente que mueren, el cielo para ellos no siempre sería un cielo. Porque si ese padre, ¿verdad?, que va al cielo, o esa madre que va al cielo, ve que su hijo está sufriendo y ella o él no puede hacer nada por ese hijo que está sufriendo, entonces el cielo se convertiría más bien en un infierno, ¿no es cierto? Y eso Dios no lo quiere. Por eso es que claramente nos dice la Biblia, hermanos, no religiones infestadas por religiones paganas, porque las religiones, el shintoísmo, el hinduismo, el budismo, ¿ya?, las religiones propias de la filosofía y religión propia de antigua, religión griega, antigua religión egipcia, antigua religión babilónica, eran paganas, no eran religiones cristianas. Por lo tanto, no tienen asidero en la Biblia. Esas creencias no tienen asidero. El muerto es comparado con la persona que está durmiendo, y esa persona, si es cristiana, va a resucitar recién cuando Cristo venga. ¿Ya? Es claro entonces el mensaje. Hermano mío, nuevamente este es un tema que podría ser considerado como conflictivo, pero perdóname, lo dice la Biblia. Y sin pretender ser tu conciencia, yo no te ordeno ni te obligo a creer lo que yo creo. Yo creo lo que la Biblia dice, porque es palabra de Dios. Tú decides a quién creerle. ¿A tu religión que dice que manda a todos los muertos al cielo? ¿O a Dios que nos dice que los muertos simplemente están descansando en paz, están durmiendo hasta cuando Cristo venga, que entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a terminar entonces con una corta oración. Por favor, inclina tu rostro si puedes y si quieres. Y también cierra tus ojos, también lo mismo, si quieres y si puedes. Maravilloso Dios, te doy gracias, Padre Celestial, por haberme encontrado con mis amigos que me ven, me siguen en estos videos que he filmado, Señor, en forma artesanal. Te imploro que estas enseñanzas que he compartido con mis amigos, con mis hermanos en Cristo, donde quiera que ellos se encuentren, te imploro que estas verdades puedan hallar eco en sus vidas, que ellos la puedan aceptar si quieren obedecer tu voz. Pero tú eres claro en decir que los muertos nada saben, que los muertos están simplemente descansando y que recién resucitarán el día cuando Cristo venga. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar de manera incorruptible. Y eso va a ser un día maravilloso. Y ese día maravilloso está muy cercano, Señor. Porque toda la naturaleza nos dice, está gimiendo, ¿verdad?, con dolores de parto, mostrándonos, diciéndonos a gritos que Cristo viene ya. Ya hemos pasado alrededor de 6.000 años en esta tierra,
6.000 años de pecado, pero pronto ha de venir Cristo para llevarnos 1.000 años al cielo, ya, y estar con Él esos 1.000 años, y después, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, volveremos a esta tierra donde el Señor transformará este mundo en la capital del universo, porque Él vivirá aquí junto a nosotros. Oh Padre, te imploro una bendición especial sobre todos tus seguidores, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.